Nos encontramos en este momento con Luz Marina Monzón, una experta y reconocida defensora de derechos humanos a nivel nacional e internacional, y queremos en el día de hoy hacer una reflexión en torno a una situación bastante importante, máxime cuando estamos en el proceso de diálogo con las FARC-EP, y me estoy refiriendo en este momento a lo que ocurrió con el genocidio político de la UP. Han ocurrido pues aquí jurídicamente varias cosas importantes en los últimos años y quisiéramos, Luz Marina, que nos contara cuál es esa visión que usted tiene en el día de hoy de lo que ha venido ocurriendo, los desarrollos y los avances progresivos en torno al restablecimiento de los derechos de las víctimas de la Unión Patriótica. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, lo que ha venido ocurriendo es que, como lo dices, ha habido un proceso progresivo primero de la decisión de las víctimas de sentir que pueden reclamar sus derechos y que lo van a hacer. Cuando nosotros empezamos con el caso, y digo nosotros porque los representantes iniciales de este caso fue la Corporación Reiniciar, luego se sumó la Comisión Colombiana de Juristas, y es a través de la Comisión Colombiana de Juristas, como abogada de esa organización en ese momento, que yo empiezo a tomar contacto en el litigio del caso de la Unión Patriótica. En el momento que se presenta la petición de la reclamación ante la Comisión Interamericana, había muy poquitas víctimas con las que hubiera contacto. Y a medida que han pasado los años y a medida que se ha hecho un trabajo, digamos, de divulgación de que se reconociera que esto era una violación de derechos humanos, que esto era un genocidio, y poner la palabra genocidio es algo que despierta o miedo o conciencia de, bueno, esto es demasiado grande para dejarlo en silencio. Progresivamente, al paso de los años, las víctimas han ido sumándose en decir, bueno, yo voy a superar el miedo y voy a entregar mis papeles y voy a decir lo que pasó. Entonces, digamos, por un lado, el proceso organizativo de las víctimas ha crecido, por otro lado, el reconocimiento jurídico de lo que pasó con la Unión Patriótica también ha sido progresivo. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a matar a los miembros de la Unión Patriótica, que se ubica históricamente en 1984, porque es el momento donde se está organizando esa salida, en ese momento y durante muchos años, hasta el 2000, no existía el delito de genocidio en Colombia, no existía. En el 2000 se incluye como delito de derecho penal el delito de genocidio, y una de las razones fácticas, históricas, que llevan a Colombia a incluir el genocidio como un delito es justamente lo ocurrido a la Unión Patriótica, y además en una perspectiva muy evolutiva respecto al derecho internacional, porque el derecho internacional reconoce el genocidio jurídicamente, pero el genocidio por razones distintas a la política. O sea, si tú miras las normas internacionales, la norma internacional no incluye el genocidio por razones políticas. Y en cambio en Colombia sí hay genocidio por razones políticas. Entonces, ¿por qué eso tiene lugar? Yo creo que tiene lugar porque las víctimas se visibilizaron, se organizaron y reclamaron sus derechos. Eso creo que es importante. El otro elemento es un elemento de reconocimiento judicial de lo que ha ocurrido. O sea, durante mucho tiempo las investigaciones penales no avanzaban en ningún sentido. Incluso había procesos donde se instalaba una teoría de la investigación diciendo que la muerte había sido por razones pasionales o por razones delincuenciales incluso, pero no por delincuenciales porque hubieran sido la guerrilla, que ese es el drama. A la UP siempre se la asimila a la guerrilla, pero ninguna de las víctimas de la Unión Patriótica han sido asesinadas en combate. Ninguna. Han sido asesinadas haciendo política, llegando a su casa, dictando clases, etcétera, etcétera. Entonces, la rama judicial durante mucho tiempo no reconocía esto. En este momento hay, no sé, hay decisiones en contencioso administrativo, en penal, incluso administrativas del Consejo Nacional Electoral diciendo, acá hubo una persecución por razones políticas y el Estado no dio las garantías. ¿Tú crees que parte de ese reconocimiento del genocidio en el código del año 2000
¿no está directamente relacionado también con un contexto de lo que está ocurriendo a nivel internacional, como por ejemplo con la aprobación del Estatuto de Roma? Digamos que hay un esfuerzo de la comunidad internacional por producir un sinnúmero de instrumentos de carácter internacional que en cierta forma comienzan a presionar por vía de bloque de constitucionalidad esta situación. Pues yo no lo veo tan, yo creo que sí hay, a ver, no lo veo tan relacionado con el Estatuto de Roma. ¿Por qué? Porque el Estatuto de Roma mantiene la perspectiva de asumir el genocidio por razones distintas a la política. Entonces, el Estatuto de Roma mantiene razones étnicas, nacionales, pero no incluye las razones políticas. Yo lo que creo, digamos, por haber trabajado todo este tiempo en el caso de la Unión Patriótica y ver, por ejemplo, la evolución jurídica en Colombia, hay cosas muy graciosas. Entonces creo que eso ha llevado a que Colombia, o algunos legisladores en determinado momento, con una correlación de fuerzas adecuadas, que todo eso es lo que determina en Colombia que salga alguna norma o no, o eso es así. Entonces, esas razones llevaron a que se incluyeran, para mí, esa fue la razón. Pero hay una cosa que a mí me parece importante pensar, y es que en el Código Disciplinario ya existía el genocidio, era una de las faltas disciplinarias podían ser el genocidio por razones políticas, antes de que se hiciera el delito de genocidio por razones políticas. Eso me pareció muy llamativo, porque y lo mismo ocurrió con desaparición forzada. En el Código Disciplinario, o sea, para determinar la responsabilidad de los funcionarios judiciales no, públicos, se incluía tanto la desaparición forzada como una falta disciplinaria, como el genocidio. Pero en el proceso penal, en las normas penales, no existían estos dos delitos. Particular. Es parte de lo que pasa en este país, ¿no? Un poco. Okay. ¿Tú qué opinión tienes de lo que ha ocurrido en el seno de la Corte Interamericana? ¿Qué tanta influencia esas decisiones de la Corte Interamericana han tenido en nuestro sistema jurídico interno? Yo creo que ha tenido una influencia muy importante. Ha tenido una influencia muy importante, y yo creo que en parte todas estas discusiones del proceso de negociación de ahorita están muy influenciadas, digamos, en términos de no vamos a hacer esto para que no nos vayan a hacer esto. Entonces, que parte del asunto es, yo veo a Argentina, que la dictadura militar hizo acuerdos de amnistía, yo veo a Uruguay, que hizo acuerdo de amnistía, yo veo a Chile, que puso olvido al asunto, yo veo a Perú haciendo un acuerdo también de no vamos a investigar a estas personas, y a ellos la Corte Interamericana les echó atrás esas normas. Entonces, la negociación, ¿por qué era tan difícil? ¿Cuál iba a ser la salida judicial o penal? Porque era, ¿cuál es el mecanismo que me permite hacer la transición, rendir cuentas penales, no generar amnistías o indultos, y de manera que no vaya a abrirse de nuevo la negociación? Básicamente, yo creo que hay mucha influencia, y como lo decía hace rato, por ejemplo, la desaparición forzada es algo que solicita la Comisión Interamericana en relación para que se legisle sobre ese delito. A veces se tiene la percepción, yo cuando estoy en las clases de Derecho Internacional, pues a veces uno puede como mirar puede tener una medida bastante pesimista de lo que ocurre en el sistema interamericano, cuando de lo que se trata es del cumplimiento de las medidas. Hice un estudio en donde de las pocas sentencias que hay en el sistema interamericano en contra de Colombia, se habían realizado más de 40 requerimientos y solicitudes de cumplimiento, porque precisamente, como sucede en el orden interno, la sentencia estaba para enmarcar. Entonces, muchas limitaciones, y la mayoría de esas limitaciones directamente ligadas al tema de impunidad, de no realizar una investigación profunda de lo que había ocurrido, y eso, pues, por supuesto, siempre pone en entredicho la responsabilidad en nuestro país del Estado colombiano. Entonces, en esa perspectiva, pues te veo muy optimista. Veo muy optimista. No, porque creo que influye en términos de instalar como el estándar.
Ajá. Yo creo que la influencia de los organismos internacionales y de la comisión que está más próxima a nosotros, la Comisión Interamericana y la Corte, hay una influencia que a mí me parece que es como de los mensajes que instala a través de las decisiones. Entonces va a haber si me van a denunciar después por este acuerdo que tanto me ha costado, yo debería hacer algo para que no me lo vayan a revisar. Pero tienes toda la razón, yo también hice una investigación con la Universidad de Santo Tomás sobre el cumplimiento de las sentencias, y si tiene un problema el sistema internacional en general y específicamente los mecanismos de protección, es que sus decisiones no tienen mecanismos fuertes de exigibilidad para verificar el cumplimiento, y por otro lado pues los estados no tienen la suficiente voluntad para trascender y cumplir realmente. Sí. Bien, Luz Marina, vamos a ir a un corte y continuamos haciendo pues unas reflexiones bien importantes sobre lo que ha ocurrido en el contexto internacional, y vamos a hablar un poco de lo que definitivamente puede significar una decisión trascendental del Consejo de Estado en torno al restablecimiento de la personería jurídica de la Unión Patriótica. Continuamos en este momento con nuestra invitada especial, Luz Marina Monzón, experta en litigio internacional, quien se ha venido destacando por un caso específicamente muy importante, que es el genocidio de la Unión Patriótica. Y decíamos antes del corte, Luz Marina, que es muy importante entender esto que ha venido ocurriendo en años recientes, sobre todo porque ha tenido unos efectos precisamente en esta época del proceso electoral, que tiene que ver con la decisión del Consejo de Estado de revocar la medida que hubiese tomado en el año 2002 el Consejo Nacional Electoral de retirarle la personería jurídica a la Unión Patriótica. Entonces, es una cosa que uno enseña todo el tiempo en las clases, que la realidad dice una cosa, las normas dicen otra, y lo grave es que los abogados y las personas que están allí en ese ejercicio de interpretación pues sean tan limitados para no entender lo que ha ocurrido. Digamos que la decisión del Consejo de Estado hace una justicia a este movimiento político tan importante en la historia de nuestro país, al haberle vuelto a restablecer la personería jurídica. ¿Qué opinión te merece esa decisión? Pues coincido con la calificación que haces, en el sentido de que es una decisión que hace justicia a las víctimas de la Unión Patriótica, pero yo agregaría que hace justicia un poco a la democracia de este país, porque la Unión Patriótica es un mecanismo de democracia, o sea, pudo ser un mecanismo de apertura democrática, era el propósito, abrir la democracia de manera que pudieran participar otros partidos políticos, sobre todo aquellos que no pensaban igual a los tradicionales. Entonces creo que la decisión del Consejo de Estado es una decisión muy importante en ese sentido, en ese enfoque. Ahora, uno pensaría que quizás se hubieran podido ahorrar muchos muertos, muchas personas exiliadas, muchas personas amenazadas, si eso se hubiera reconocido antes, pero pues digamos, creo que una lucha tan difícil, tan desigual como la que le ha tocado a las víctimas de la Unión Patriótica, estos logros son muy importantes, y yo francamente enfatizaría que debería ser una decisión que debería tomar toda la sociedad colombiana como de aprendizaje para la construcción de un futuro distinto. Sí, es lo que pienso. La experiencia de la Unión Patriótica nos está mostrando. Me acuerdo cuando vino Julio Alfredo Rivas, decía: el pasado nuestro y nuestro presente es el futuro de ustedes, los colombianos. Nosotros ya pasamos por una situación y estamos desarrollando un presente, y el reto de ustedes
es aprender y no volver a repetir los errores del pasado. Y en parte lo que ocurrió con la UP es un excelente mensaje para lo que muy seguramente va a ocurrir ahora con el proceso de desarme, de desmovilización y de reintegración a la sociedad o a la vida política y pública de un grupo guerrillero que hoy está pues, reconocido por el Estado colombiano como un actor político importante y por ello pues está negociando en La Habana. Yo quisiera conocer la visión que tienes de esas experiencias de la UP y de las cosas que no tendrían que repetirse, sobre todo en tratándose de un grupo insurgente que precisamente gran parte de sus militantes fueron integrantes de la UP y fueron masacrados y desaparecidos. ¿Qué pudiéramos aprender de eso que ya ocurrió, de ese pasado oscuro, nefasto, y como quien dice, qué cosas pudiéramos nosotros aprender para que ahora, en este nuevo contexto, en esa nueva visión de posconflicto, pues no ocurran? Yo creo que una de las cosas que hay que aprender con el caso de la Unión Patriótica, en particular porque estamos hablando de eso, pero creo que hay muchas experiencias que también le ayudarían a uno a aprender para el futuro, es asumir que somos una sociedad discriminadora, intolerante, excluyente, porque esos casos lo que demuestran es eso. Entonces yo creo que si nosotros lo asumiéramos y asumiéramos que lo somos todos con nuestras prácticas, que somos excluyentes, en algún momento algo no nos gusta, nosotros nos ponemos de acuerdo con los que piensan igual a mí, nosotros nos ponemos de acuerdo con los que piensan distinto. Ese es un ejercicio cotidiano que nos pasa a todos. Cuando alguien piensa distinto a lo que pensamos, en la lógica del conflicto armado, nosotros estamos pensando de qué lado está el otro. No pensamos, oye, ¿por qué pensará distinto? Yo nunca he pensado de esa manera, oye, ¿por qué estás construyendo ese concepto de esa manera? ¿Qué te lleva a construirlo? Y podernos reconocer en la diferencia para construir desde la diferencia, eso es algo que nos enseñaría y que nos da muchos elementos esta reivindicación de derechos que han hecho las víctimas en el caso de la Unión Patriótica, porque creo que conocer las historias de ellos, porque uno que conoce a la Unión Patriótica y siempre que habla de la Unión Patriótica, ¿qué dice? Los mataron, pero mataron fue el primer acto, porque detrás de esos actos o atrás de esos actos está la exclusión. Entonces ustedes son guerrilleros, ustedes no deberían estar acá, usted me pone en riesgo, usted no tiene que irse de acá, etc. Y luego de que matan a los líderes, la vida de las familias es una sucesiva persecución. O sea, no era suficiente matar al líder, había que matar lo que estaba detrás del líder. Entonces a la gente la sacaron de sociedades, o sea, el desplazamiento ¿qué es? ¿Es la exclusión? ¿Es la exclusión de una parte de la sociedad de un lugar donde quería vivir? Entonces las familias sufrieron mucha discriminación, mucha persecución. Entonces yo creo que ese sería el aprendizaje, para mí ese sería el aprendizaje que deberíamos tomar de una experiencia que las víctimas han tenido la valentía, la dignidad y la decisión y la generosidad de querer compartir con este país a través de la denuncia. Cuando tú hablas de aprendizaje y cuando está uno en un claustro como la Universidad Subcolombiana, pues se le viene a la idea una frase por allá en 1964 de un señor henao que decía que la universidad es la que moldea la sociedad y que dependiendo del tipo de sociedad, así mismo es el tipo de universidad. Esto me lleva a concluir que definitivamente si de aprendizaje se trata, pues la universidad, las instituciones educativas, pues son las primeras llamadas a fomentar una política precisamente del diálogo, de la tolerancia, del reconocimiento del otro. Y aquí es donde como diría Álvaro Gómez, aquí es donde deben estar los acuerdos fundamentales de una política pública en este asunto, porque esto obviamente no lo va a hacer pues ninguna institución distinta y es
estamos llamados como universitarios y como comunidad académica a asumir este rol. Yo incluso le he dicho al rector de esta universidad, ¿por qué no le decimos al gobierno nacional que la Universidad Surcolombiana asume el reto político de ser la universidad del posconflicto? Porque muchos de los frentes de las FARC están aquí, están a media hora, o incluso algunos tendrán hasta miembros activos en nuestras instituciones, y cuando salga este proceso, pues vamos a tener que decirles que vengan, que aquí hay una sociedad democrática que los quiere recibir y que le quiere abrir todas las oportunidades para que dejen a un lado las armas y comiencen a expresar políticamente esa visión de país que tienen, que a todos nos interesa se materialice. En esa medida, entonces, el reto en una institución como esta, y tú que eres profesora universitaria, pues es grande para nosotros, y tenemos que asumirlo de esa manera, porque definitivamente otro no va a venir a hacerlo por nosotros. Es en el seno definitivamente de las universidades que tiene que generarse estas iniciativas de aprendizaje, porque se supone que aquí es donde están los que se educan superiormente y los que tienen que hacer esos aportes a la sociedad para poder lograr el cambio. Estamos entonces frente a un contexto distinto. Yo quería pues finalmente preguntarte cuál es tu opinión sobre un hecho pues lamentable que ha ocurrido aquí en el departamento del Huila, que un candidato a la alcaldía de Neiva, específicamente Germán Bamón, está haciendo pues unas relaciones peligrosísimas de relacionar la Unión Patriótica con el movimiento insurgente de las FARC. ¿Qué hay que hacer con este tipo de personas que están haciendo este tipo de conductas, de manifestaciones? Bueno, lo que yo creo que hay que hacer es transformar la estrategia del señalamiento. O sea, cuando una persona, esta persona que me está mencionando o cualquier otra, no tiene argumentos para confrontar los otros argumentos distintos, acude a este mecanismo porque distrae y oculta la ignorancia de sus argumentos. O sea, que la ausencia de argumentos. O sea, cuando yo acudo al señalamiento y no confronto la idea, no confronto la posición política del otro, es decir, qué es lo que está ofreciendo que yo me opongo, es porque no tiene argumentos. Entonces yo creo que lo que yo haría y lo que yo haría en las aulas es tratar de promover debates que ayuden a las personas a darse cuenta y a identificar cuándo estamos atacando a la persona y no a los argumentos. Porque lo que tenemos que construir es el debate diferente, pero sobre argumentos. Muy bien, Luz Marina, la verdad es que las reflexiones están abiertas, los retos son bastante grandes. Definitivamente, si hay algo que hemos aprendido en relación con el tema del genocidio de la Unión Patriótica, es que es una experiencia que no puede repetirse, que definitivamente la universidad tiene un rol y un papel muy importante, y un poco lo que se ha hecho en este Festival de Sin Excusa, en esta versión número 10, pues está directamente ligado a esa, poner en evidencia lo que ha ocurrido y suscitar reflexiones para que las personas pues asuman una postura distinta. Te agradecemos mucho que estés en esta universidad, bienvenida como siempre, y la idea es que pues no perdamos el contacto. Por supuesto que no. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es muy bonito.